boas tardes, porque a situación climática é un pouco irregular. Vamos a ver. Vou ler uns párrafos que van dedicados ao retorno de la vuelta al ciclo del Ateneo, ¿no? De coa esperada conferencia a Audiencia Nacional no Sistema Judicial Español a impartir con José Ramón Navarro Miranda, nomeado presidente da Audiencia Nacional. No día de hoxe iniciamos un novo curso de os luns do Ateneo, por 7º año consecutivo, despois de que un grupo de antigos socios da entidade decidíramos reactivalo con resultados visiblemente satisfactorios. Dende aquela, foron surgindo continuamente novas actividades que ampliaron e diversificaron o abano de posibilidades da participación dos asociados e de toda a comunidade compostelar, en xeral, acadando todas elas un grande éxito de asistencia. Dentro destas novas propostas cabe salientar a incorporación de cursos ao programa anual Club de Lectura, un curso de fotografía digital, como continuación do programado no mes de febreiro, e un innovador curso de meditación, que darán comenzo nos vindeiros días. Tamén próximamente asinaremos un convenio de colaboración co coro Asubío, que pasará a integrarse dentro das actividades do Ateneo. Por outra banda, teño que mencionar o importante logro conseguido no ciclo Homenaxe a Montero Ríos, isto onde manifesto que se poden chegar a materializar proxectos máis ambiciosos se traballamos varias entidades conjuntamente. Por isto, no nome de toda a directiva do Ateneo, teño que agradecer á Universidade, a Real Sociedade Económica de Amigos del País, a Cámara de Comercio e ao Colegio de Abogados a súa disposición a participar neste proxecto dende o momento en que o propuxemos. Tamén, darlle as gracias á profesora Margarita Barral e ao arquitecto Pablo Costa polo traballo realizado na exposición Eugenio Montero Ríos, o xurisconsulto e o político na Compostela do seu tempo, que poderedes admirar ata o 31 deste mes no Pazo de Fonseca. Dende o Ateneo estamos moi satisfeitos coas colaboracións que mantemos coas entidades de Contorna e así o continuaremos facendo, como ata agora, coa Asociación de Amigos da Ópera ou a Real Filarmonía de Galicia, entre outras, así como tamén con proxectos concretos como poden ser as xornadas de música contemporánea dentro do cal se encadra a charla-concerto de Florian Biaggi, que terá lugar o 21 lunes. Dentro dos lunes do Ateneo tamén están previstas ata finais do ano conferencias sobre temas tan diversos como a industria, como o recurso turístico, cinema, saúde, o solo ou persoeiros de Compostela, onde participarán persoas de reconhecido prestigio, como don Manuel Lara, presidente da Asociación Galega de Patrimonio Industrial, doña Monse Raviña, doña Maite Raval, Arroco ou o escenógrafo Xosé Luis Raimond, entre outros. Por último, rematamos a agradecer a acollida dos cidadáns a todos os actos propostos polo Ateneo e ao presidente da Audiencia Nacional pola disposición para acudir a impartir esta conferencia. A continuación, paso a palabra ao vicepresidente Manuel López Rivadulla, que fará unha breve presentación do eminente conferenciante que nos ilustrará esta tarde. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva andadura del Ateneo, tal y como refería nuestro presidente, que inauguramos con un invitado muy especial, el presidente de la Audiencia Nacional, que abordará lo que significa la audiencia en nuestro sistema judicial. Creo que en los tiempos que vivimos, nuestro interés en conocer todo lo que puede aportar la Audiencia Nacional es muy notorio, ya que la mayor parte de su trabajo diario nos lo encontramos reflejado en los medios de comunicación, en las noticias y en la vida misma.
ciudadanos además tenemos una cierta ambivalencia con respecto a la justicia, pues que muchas veces no logramos comprender muy bien ciertos elementos que la componen, y en algunas ocasiones decisiones que son manipuladas tanto por los medios de comunicación como por los políticos, lo que nos llena de dudas, preguntas que muchas veces no alcanzamos a resolver ni a contestar. Y bueno, seguro que José Ramón Navarro, con su excelente currículum, nos va a ayudar a clarificarlas, por lo que ya de antemano, y reiterando las palabras de nuestro presidente, le agradecemos su disponibilidad. Para trazar un breve currículum de lo que es José Ramón Navarro Miranda, es natural de Santa Cruz de Tenerife y se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Su primer destino fue un juzgado de primera instancia de Raspech, en Alicante, y entre el 92 y el 95 fue destinado al juzgado de instrucción número 2 de ICOT de los Vinos, en Santa Cruz de Tenerife, pasando al número 3 de la Orotava en el año 96. Fue promocionado a la categoría de magistrado en el año 96, precisamente, habiendo sido destinado en los juzgados de instrucción de Manresa, de Santa Cruz de Tenerife, presidiendo desde el año 2004 la Audiencia Provincial de Santa Cruz durante 8 años, hasta que el Consejo General del Poder Judicial lo nombró Presidente Superior de Justicia de Canarias. Fue en abril de 2014 cuando el Pleno del Consejo General del Poder Judicial lo nombró Presidente de la Audiencia Nacional, órgano que preside en la actualidad, como todos saben. Es autor de diferentes publicaciones de carácter jurídico y es codirector de la Cátedra Tomás y Valiente y profesor tutor de la UNED y la Escuela de Práctica Jurídica. Exponente y conferenciante en diversos seminarios y conferencias, y está en posesión de la Medalla al Mérito de Justicia con distintivo de plata, y además está en posesión de la condecoración de la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, Cruz al Mérito Policial y Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil, entre otros. En una ciudad como Santiago, hoy realmente anegada y venteada como nunca, pero también una ciudad judicializada y tomada por los medios de comunicación, con dos temas de gran impacto social que están surgiendo sobre nosotros, yo creo que la intervención de José Ramón Navarro como presidente de la Audiencia Nacional va a servir para que nos dé luz en todas esas dudas y preguntas sobre nuestro sistema judicial, resaltando fundamentalmente el papel de la Audiencia Nacional que él preside. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, presidente, vicepresidente, por darme la oportunidad de estar hoy aquí en Santiago de Compostela, haciendo una de las cosas que a mí no me satisfacen, que es intentar acercar lo que es un órgano judicial como la Audiencia Nacional, tan especial, como ustedes saben, a las personas que están interesadas en saber lo que es bastante más que lo que se ve en televisión, y la idea que un ciudadano medio puede sacar de lo que es la Audiencia Nacional. Para intentar acercarles este tribunal a ustedes, me gustaría empezar a decir por qué nace, cuándo nace, por qué, lo que es ahora y las perspectivas del futuro de la Audiencia Nacional. Es un órgano que ven a veces con cierto recelo, con cierto excesivo protagonismo, muchos ciudadanos. Quiero quizás centrar la situación de la Audiencia Nacional para que sea mejor comprendida por todos y cada uno. Cuando nace la Audiencia Nacional, yo creo que todos los que estamos aquí ya vivíamos. Es el último órgano que se ha creado en nuestro país, de nueva planta. Los tribunales superiores de justicia son herederos de las audiencias territoriales, las audiencias provinciales existen desde hace más de 100 años, los partidos judiciales, los jueces instructores también hace más de 100 años que existen. En cambio, el de nueva planta es la Audiencia Nacional. Y curiosamente nace en un momento muy delicado y muy importante para nuestro país. Nace en el año 77. Al año siguiente se aprueba la Constitución española. Nace en un momento muy delicado para la sociedad española, para el orden jurisdiccional español, para los jueces, para toda la sociedad. Y nace, curiosamente, el mismo día, se publica el mismo día un decreto ley en el Boletín Oficial del Estado, 5 de enero de 1977, junto a la Ley de Reforma Política. Y no es una casualidad. Empieza a reformarse el régimen dictatorial, nos abrimos a la democracia, y el principal pilar de ese cambio, la Ley de Reforma Política, que como ustedes saben es el que permite
dejar sin efecto las leyes fundamentales anteriores, nace el mismo día que nace la Audiencia Nacional. Y nace por y para la democracia. Pero eso yo creo que es una cosa que debemos siempre tener presente a la hora de hablar de este tribunal. Nace en el 77, en plena reforma democrática, y precisamente para consolidar la sociedad y la reforma democrática en nuestro país. Y con ello salgo yo ya al paso de una opinión que no es correcta, pero que está muy extendida. Hay quien dice que la Audiencia Nacional es la heredera del Tribunal de Orden Público, nada más alejado de la realidad. El mismo día que el Boletín Oficial del Estado constituye la Audiencia Nacional con sede en Madrid y competencia en todo el territorio nacional, hace desaparecer el Tribunal de Orden Público. Y todas las competencias de este tribunal, anteriores, los procedimientos que ya se estaban tramitando, y las posteriores, son derivadas no a la Audiencia Nacional, que no hereda ninguna, sino a los tribunales de las audiencias provinciales, juzgados de instrucción, normalmente, mayoritariamente de Madrid, de la Plaza Castilla, y repito, ningún caso fue heredado por la Audiencia Nacional. Por lo tanto, nada más alejado de la realidad decir que la Audiencia Nacional es heredero del Tribunal de Orden Público. Ahora veremos por qué nace y cuál es la finalidad del legislador mediante este decreto ley para que nazca. Pero ese mismo día se publica otro tercer decreto ley, que es el que hace que asuma la Audiencia Nacional, que no era originariamente su intención toda la materia del terrorismo. Es un decreto ley en virtud del cual el delito de terrorismo se extrae del Código de Justicia Militar, se incorpora en el Código Penal Ordinario, se vacía de competencia a los consejos de guerra de la Policía Militar y se le otorga a los tribunales ordinarios. Y dentro de los tribunales ordinarios, por razones que yo creo que todo el mundo entiende, año 77, año de fuego, año de plomo, año en que caían día tras día muchos servidores españoles contra la lucha del terrorismo, en ese momento se otorga la competencia a la Audiencia Nacional como órgano especializado que va a perseguir el terrorismo, y le adelanto, órgano especializado que está persiguiendo también el terrorismo, ya no de ETA, que creo que afortunadamente, si no nos llevamos ninguna sorpresa, podemos dar por absolutamente desaparecida, sin perjuicio de los rescoldos que luego, si quiere, podemos comentar. Será la que luche desde el momento y desde el ámbito jurisdiccional contra el yihadismo, como la gran amenaza que tiene ahora mismo, no solo en nuestro país, sino en todos los países occidentales. Por tanto, nace así, nace despegado de cualquier otro origen que no sea el nacimiento a partir del año 77, no hereda ningún procedimiento, asume de nuevo los de terrorismo, pero nace con otra filosofía. Nace pensando que hay una ley de la propia exposición de motivos. Empieza diciendo la exposición, dice, en un momento de desarrollo económico e industrial en nuestro país, año 77, ya se había pasado la mitad del siglo pasado, se ha observado como existe un gran fenómeno delictivo en materia de organizaciones terroristas y grupos organizados, y delitos que están cometidos fuera de nuestro país o por organizaciones transnacionales. Y dice el legislador, parece adecuado y parece sensato que sea un órgano con competencia en todo el territorio nacional el que luche contra este fenómeno de crimen organizado, porque los efectos de ese delito, en primer lugar, va a tener consecuencias en diferentes audiencias provinciales y, por lo tanto, en diferentes incluso comunidades autónomas. Era necesario, por lo tanto, un órgano con competencia en todo el territorio nacional, que no hace otra cosa que dar estructura lógica al sistema. Es decir, hay una serie de delitos que por su propia entidad deben ser conocidos por unos órganos que tengan competencia en todo el territorio nacional, y además algo que era necesario determinar en nuestro país, que son todos los grandes aspectos por los que es conocido la Audiencia Nacional, que es lo que se llama justicia universal o los delitos cometidos fuera del territorio nacional, pero hace falta un órgano que instruya y que conozca de ellos los fallos dentro del territorio nacional. Por lo tanto, lo sensato es que sea alguien que tenga competencia en todo el país. Ahí se traba lo que es la organización de la Audiencia Nacional, en el aspecto penal, porque luego hablaré de eso, que es una de las cosas que más me gustaría destacar esta noche, junto con las relaciones en el ámbito internacional. Todo lo que es la extradición pasiva en nuestro país, cada vez que hay que resolver sobre una extradición que solicita cualquier país, va a ser la Audiencia Nacional especializada en esa materia, en todo lo que es relaciones internacionales. Y las famosas OEDs, esas famosas OEDs, el último caso que hemos tenido creo que fue el de Rumanía, que se trajo en 20 días a un ciudadano español que había huido a otro país, y por el funcionamiento de este tratado internacional en 20 días se ingresó allí en prisión, y a los 20 días estaba ya aquí y está
respondiendo en su caso si tiene que responder por los crímenes que se le había acusado, que creo que era el de dos compañeras, el de dos amigas suyas. Este es el OID, esta es la función que realizan en otros países otros tribunales y en España lo realiza la Audiencia Nacional, porque la audiencia está visitada constantemente por muchos países, por muchos fiscales y jueces que quieren conocer el funcionamiento, porque es muy eficaz, porque es muy práctico, porque es muy especializado y se está trasladando a otros países tanto de Hispanoamérica como de Europa. Lo cual quiere decir que la salud de la Audiencia Nacional es una salud, no diría de hierro, pero totalmente vigorosa, que permitirá que viva durante muchos años, porque está respondiendo a las necesidades que la sociedad española y la sociedad internacional requiere. Sí me gustaría añadir algo que creo que es importante, que muchas veces se nos olvida, incluso desafortunadamente se me olvida a mí en ocasiones, y es poner de relieve que la Audiencia Nacional no solo es penal, no solo son esas 5 escalones de una escalera o esa puerta con 2 policías nacionales que ponen arriba PRIM 12, es mucho más que eso, es mucho más que esos testigos que aparecen allí o los inculpados. En el ámbito penal, la Audiencia Nacional tiene 6 jueces centrales de instrucción, de los cuales estoy convencido que por lo menos 3 o 4 su nombre aparece, le sale el ámbito. 3 o 4 que son o que han sido, seguro que en ese momento se los representan esos jueces. Y hay 20 magistrados en las salas, divididas en 4 secciones. Esa es la estructura de la Audiencia Nacional en el aspecto penal. 4 secciones, con 5 magistrados, 20 magistrados, 6 juzgados centrales de instrucción. Pues bien, ese es el ámbito penal. En el ámbito contencioso administrativo, que ahora les explico la trascendencia que tiene, hay justo el doble. Hay 12 juzgados centrales contencioso administrativos, hay no 4 sino 8 secciones y por lo tanto no hay 20 sino 40 magistrados. Significa que el peso de trabajo judicial de la Audiencia Nacional es el doble en la jurisdicción contencioso administrativa que en el ámbito penal. Y eso sí me gustaría ponerlo de relieve, porque sí es cierto que no tiene tanta trascendencia social, si la tiene jurídica y económica, en que la jurisdicción contencioso administrativa está resolviendo todos los recursos que se interponen contra las resoluciones de los ministros, secretarios de Estado y órganos reguladores de nuestro país, desde el Servicio de Protección de Datos, la regulación de la competencia, todos los órganos reguladores, todas sus resoluciones, las multas, la ley el organismo que defiende la competencia de nuestro país le impone una sanción de 300 millones de euros a un banco por competencia desleal, todos esos aspectos son competencia de la jurisdicción de contencioso administrativa de la Audiencia Nacional. Pero eso quiero poner de relieve que la Audiencia Nacional es mucho más, que ya es importante, sin duda, y seguramente vamos a hablar de ello en lo penal, y quizás sea lo que socialmente al ciudadano le es más relevante, pero es mucho más en el ámbito jurídico. Y luego hay otra sala que está haciendo un trabajo callado, un trabajo muy eficaz, un trabajo importantísimo, que es la sala de lo social de la Audiencia Nacional. Es una sala con solo 3 magistrados, no tiene jueces centrales de lo social, pero que es la que ha desarrollado y aplicado la reforma laboral que ha realizado este gobierno en los últimos años. La que ha resuelto los conflictos colectivos más importantes de nuestro país. Lo curioso de todo este sistema de la Audiencia Nacional es que solo llega a ustedes, al ciudadano medio, lo llamativo. Si yo le digo que la Audiencia Nacional resolvió el ámbito social la huelga de futbolistas, pues seguramente le suena, que paralizó la huelga. O que el descenso de un equipo de primera división a segunda lo evitó la sala de lo social. Porque era un conflicto colectivo entre trabajadores que tienen una virtualidad superior a una comunidad autónoma. Entonces sí quiero que tengan claro que la Audiencia Nacional tiene esos elementos jurisdiccionales, además del penal, que son muy importantes. Evidentemente, quizás sea el penal el que más nos llama la atención y voy a hacer una breve referencia a ello en cuáles son las competencias y cómo se estructura a nivel nacional. Las competencias están en el artículo 65 de la Ley Orgánica. Entonces, ¿por qué está conociendo la Audiencia Nacional del caso Bankia, del caso Rato? ¿Cuáles son las competencias? ¿Por qué está conociendo ese órgano especial o especializado, mejor dicho? Bueno, pues, le voy a decir más o menos cuál es el catálogo de competencias que tiene este órgano judicial. En primer lugar, dice la ley, es competente de la Audiencia Nacional para conocer todos los delitos cometidos contra la corona, contra el consorte del rey o de la reina, los sucesores, los altos organismos de la nación y la forma de gobierno. Eso que se ha aplicado mucho. Por ejemplo, el delito de injurias al rey cometido en cualquier sitio de España será competente de la Audiencia Nacional. Ese es el prototipo de ley. Si es cierto
que eso no está muy bien definido, curiosamente, porque sobre todo, ¿qué es altas instituciones del Estado? ¿Cuáles son los altos organismos del Estado? Porque voy a decir dos que han sido muy discutidos, o por lo menos que se han puesto de relieve el que no existe, la ley le ha faltado determinación de estos aspectos. Alto organismo del Estado, por ejemplo, fue declarado por el Tribunal Supremo el Parlamento Autonómico de Cataluña. Si ustedes recuerdan, aquella manifestación que impidió a los diputados catalanes entrar en el Parlamento por ser una alta institución del Estado, aunque la Audiencia Nacional había declarado que no era así, fue declarado alto organismo y por tanto competencia de la Audiencia Nacional. Y no lo es, por ejemplo, el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. Y eso se ha acreditado pacíficamente en la querella que presentó el CNI por injurias y calumnias con el famoso pequeño Nicolás, contra el famoso pequeño Nicolás. El juez de la Plaza Castilla, el juez ordinario, entendió que era una alta institución del Estado del CNI, se lo remitió a la Audiencia Nacional y la Audiencia Nacional dijo que no era una alta institución del Estado y por tanto fue al órgano correspondiente territorial de la Plaza de Castilla. Esto es el primer núcleo de delitos que pueden ser más o menos poco utilizados, pero es importante que sepan que siempre que hay una cuestión de esas, un atentado contra el rey, el más famoso a que coincidió con el terrorismo fue el de Baleares, fue conocido por la Audiencia Nacional. Cualquier atentado que exista contra las instituciones del Estado será competencia de nuestro tribunal, del tribunal que estamos hablando. Otro delito que se ve mucho en la Audiencia Nacional pero pasa desapercibido es el delito de falsificación de moneda, falsificación de tarjetas de crédito o de cheques de viaje, siempre que sea cometido por organización internacional, que es lo que da sentido a la Audiencia Nacional. Si un señor en su casa empieza a falsificar burdamente, no ahora mismo con los medios técnicos, la verdad que se falsifica bastante bien, no digo a lo mejor euros, pero cheques de viaje sí se falsifica bastante bien, y tarjetas de crédito, la verdad que es muy fácil falsificar, sobre todo clonándolas de forma que ustedes ya saben más o menos. Pero si hay una organización detrás, será competencia de la Audiencia Nacional. Otro de los delitos, que es el que hace que ustedes no vean normalmente en televisión, aparte del terrorismo, según la ley, son aquellas defraudaciones, dice la ley, imaginaciones para alterar el precio de las cosas, que tengan una influencia nociva en la economía nacional por su cantidad, que hagan perder la confianza en el mercado, o en tercer lugar, disyuntivamente, no hace falta que concurra la tres, basta una de ellas, que tengan su eficacia que perjudique a ciudadanos españoles de varias audiencias provinciales. En ese caso, competencia de la Audiencia Nacional. ¿Qué es defraudación? Que ese es el problema que hemos tenido siempre. Defraudación, ha hecho ya el Tribunal Supremo, es cualquier maquinación, abuso de derecho, fraude o engaño. Y eso hace que el tema de las preferentes, el tema de Bankia, la salida a bolsa, etcétera, etcétera, son defraudaciones, que a nadie se pone en duda que la preferente ha influido en la economía nacional y tiene ciudadanos españoles de todos los territorios afectados. El tema de Bankia, la salida de bolsa de Bankia, igual ha afectado a muchos accionistas y sin duda ha afectado a la economía nacional. Por eso es la competencia de la Audiencia Nacional. Otro de los más comunes que ustedes seguramente le conocen y lo han tenido conocimiento por medio de la prensa y de la televisión especialmente, es el tráfico de drogas. Cuando está cometido por organizaciones criminales nacionales o transnacionales. En cualquiera de esos casos, cuando afecta, sobre todo, o la organización hace referencia a varias comunidades autónomas o a varias audiencias provinciales de varias provincias, es también competencia de la Audiencia Nacional. Y lo que hizo famoso en el mundo occidental y oriental a la Audiencia Nacional es la última de las competencias que establece la ley, que es los delitos cometidos en territorio, fuera del territorio nacional, cuando la ley y los tratados internacionales atribuyen a España la competencia. En principio hay algunos que podemos determinar delitos comunes. El último que se me ocurre es un delito que se pudo haber atribuido, que fue un delito de asesinato en una embajada en Brasil de un funcionario español. Empecé a conocer la Audiencia Nacional, luego se llegó a un acuerdo y conoce el tribunal brasileño. Pero cualquier de ese tipo de delitos sería competencia de España. Y luego los delitos más odiosos del derecho internacional, que son los delitos de lesa humanidad, los delitos de genocidio, cometidos sea cual sea el país, como usted sabe, han sido competencia de la Audiencia Nacional. España tuvo, desde la ley orgánica, la primera ley orgánica del año 85, la mayor posibilidad de enjuiciar por delitos de genocidio y de lesa humanidad de todos los países occidentales. Eso hizo que ustedes habrán visto que la Audiencia Nacional procesó e imputó a Pinochet,
a los militares argentinos, el tema de Nepal, el tema de Kosovo, el tema del Tíbet, el tema de Marruecos, el tema de Guatemala. Toda esa competencia por delitos cometidos fuera de España, cuando lo permitían los tratados internacionales con la ley española, aunque no hubiera víctima española, aunque no hubiera autor español, aunque el delincuente no estuviera ni siquiera en España, tenía esa competencia atribuida a nuestro país, y en concreto la Audiencia Nacional para su instrucción y fallo de este tipo de delitos. Posteriormente ha habido dos reformas que limitan el conocimiento de la Audiencia Nacional de ese tipo de delitos y ha establecido una serie de requisitos que veía el Ministerio Fiscal y una especial relación del caso con España, bien porque las víctimas son españolas, que sería el tema ahora mismo de los jesuitas, o bien porque se ha detenido al posible delincuente en nuestro país. Siempre que hay una vinculación con España, que la víctima sea española o cualquier otra, podríamos seguir conociendo de esos delitos. Pero se ha limitado mucho por dos leyes, la última de hace 2 años, la que se llama la Ley de Justicia Universal, que daba las grandes competencias a la Audiencia Nacional en su momento, el tribunal que más tenía competencias de nuestro entorno y de todo Occidente para conocer este tipo de delitos. En materia de terrorismo es lo que es más conocido de la Audiencia Nacional. Ya desde hace muchos años, desde el año 2001, cuando empezó a tomarse en serio el fenómeno terrorista de otros países, nosotros no lo habíamos tomado desde el principio, como les había contado con anterioridad. 2 decisiones marcos europeas obligaron a todos los países de nuestro entorno a establecer una regulación legal específica, contundente contra el fenómeno del terrorismo. Y España transpuso esas decisiones marcos, las adoptó a nuestro ordenamiento jurídico, mantuvo siempre la competencia de la Audiencia Nacional. Y si quiero significarles que en esta última legislatura solo ha habido 3 leyes que han sido consensuadas entre los 2 grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Una de ellas, de las 3, ha sido la ley antiterrorista, lo que significa la importancia que tiene para las instituciones políticas y para los partidos políticos la lucha contra el terrorismo. El fenómeno que les avanzaba anteriormente, que legitima en el aspecto que da contenido a la Audiencia Nacional en materia de terrorismo, sobre todo es la reforma ha previsto adelantar las barreras de protección penal en cuanto ahora mismo lo que es la captación, el adoctrinamiento, el adiestramiento, ya no existe aquí en nuestro país, sino que es yendo fuera a países como Siria, como Irak, y sobre todo por Internet. Y ahora mismo, en la última reforma del año 2015, la Audiencia Nacional está conociendo de todo aquello que se llama adoctrinamiento pasivo, que es algo tan peculiar como aquel ciudadano español o no, que en España entra en páginas web de Internet para conocer lo que es el yihadismo con ánimo de incorporarse a ese fenómeno terrorista, siempre que se acredite, primero, la habitualidad y segundo, que es la finalidad, está cometiendo un delito de terrorismo. Eso unido a otra reforma es lo que hace que ahora mismo, por primera vez hace 2 meses en nuestro país, en la Audiencia Nacional hay más presos preventivos yihadistas que etarras. Por primera vez desde el año 77 que se constituyó. Y una cosa que sí creo que es importante reseñar en la Audiencia Nacional sobre esta materia es la creación en el año 2011, precisamente en cumplimiento de las decisiones marcas europeas, de lo que se llama Oficina de Protección a la Víctima del Terrorismo, que está radicada en la Audiencia Nacional. Este tribunal está realizando una función tan importante como juzgar o hacer ejecutar los juzgados, que es la protección de las víctimas del terrorismo. Y le voy a decir sencillamente lo que está haciendo ahora mismo. En virtud de lo dispuesto por la ley, no porque sea una motivación que también lo es de los propios miembros de la Audiencia Nacional. Ahora mismo cada vez que hay una víctima del terrorismo, se está acercando el tribunal a ella, le está diciendo cuáles son sus derechos, qué procedimientos existen, le da un número, le da una clave de internet en que sigue el procedimiento. Tanto con el caso administrativo se está reclamando una indemnización como penal si hay que perseguir a la persona que cometió el delito. Le acompaña desde que llegan a Madrid, si no está en Madrid, hasta la sede del Tribunal de la Audiencia Nacional a la celebración del juicio, le asiste con psicólogos, hay un gabinete permanente en la Audiencia Nacional de psicología para cualquier persona que quiera, víctima de terrorismo, que quiera acudir a contar su problema, a ser tratado psicológicamente. Tiene derecho a que se le informe permanentemente de sus procedimientos, hasta el punto, se le informe o que no se le informe, porque en muchas ocasiones, cuando se pone en contacto esta oficina de la Audiencia Nacional con la víctima en algunas ocasiones dice: mira, no me cuentes nada más de este tema, que yo ya estoy pasando páginas y prefiero no saber más. En ese caso, naturalmente se toma nota y no se le vuelve
a molestar sin prejuicio, que si aquella persona vuelve otra vez a necesitar esa ayuda o vuelve a necesitar la información, se le da sin duda. Además tiene una clave, repito, que entrando en esa clave en internet tiene el procedimiento al día de cómo va el caso en el que ella o sus familiares han sido víctimas del terrorismo. Esta oficina ha sido trasladada por la ley que entró en vigor el pasado 1 de julio a la ley al Estatuto de la Víctima en general, y parece que se va a hacer en principio, así está previsto en la ley, una oficina de protección de las víctimas por cualquier delito y en todas las capitales del terrorismo. Por lo cual, yo creo que el trabajo que se ha hecho por la Audiencia Nacional en este tema es muy importante. Lo es como cumplir la ley en lo que se llama dotar a las víctimas del terrorismo de la justicia, de la memoria y de la dignidad. Y eso se hace recopilando, y ahora mismo tenemos casi el 100% de todos los procedimientos terroristas desde el año 77 y algunos anteriores digitalizados a disposición de las víctimas, de todos los estudiosos que quieran realizar un estudio. Está casi todo digitalizado, si bien hay que reconocer que hay algunos de víctimas del terrorismo que todavía no tienen su procedimiento sobreseído, y se está intentando reabrir todos aquellos posibles para intentar determinar el causante del acto terrorista y el recuerdo de los tribunales de la Audiencia Nacional de sus responsabilidades penales a tu mirada. Y ahora mismo existen también dos órganos fundamentales en la Audiencia Nacional en el ámbito penal que muchas veces pasan desapercibidos, pero yo creo que es importante que tengan conocimiento de ello y qué es la función que realizan. El primero es el Juzgado Central de Menores. Curiosamente, cuando nace la Audiencia Nacional en el año 77, no se dieron cuenta que quizás terrorista o cualquier otra persona con competencia de la Audiencia Nacional que cometiera delitos atribuibles a esta competencia, los menores no eran competencia de la Audiencia Nacional, tenían que ser conocidos por el juzgado de menores correspondiente al territorio. Cuando en el año 2000 la Ley Orgánica 5 y la Ley Orgánica 7, que era la famosa Ley de Responsabilidad Penal del Menor, ahí sí se crea el Juzgado de Menores, Central de Menores en la Audiencia Nacional, que se dedicó normalmente a perseguir la calle Borroca, porque ustedes conocen aquellas algaradas callejeras, lo que el mal llamado terrorismo de baja intensidad cometido por menores, la calle Borroca, era conocimiento del Juzgado Central de Menores, procedimiento, el que luego les adelantaré, es el caso en que instruye el Ministerio Fiscal y no instruye el juez, el único caso en nuestro país, instruye el fiscal en materia de menores. Y ahí la función que desarrolló el Juzgado Central de Menores fue tan importante que desapareció la calle Borroca. Y la razón por la cual hubo esta desaparición sí es significativa. El Juzgado Central de Menores lo único que hizo fue repercutir a los padres de los menores que cometían los hechos vandálicos la responsabilidad civil derivada de estos hechos. Y cuando se le embargaban a los padres los bienes, los sueldos, para cubrir esos daños cometidos por los hijos, por exigencia legal, fue una de las razones fundamentales de la desaparición y desarticulación de la calle Borroca en el País Vasco. Sí es cierto que, curiosamente, solo se hizo la atribución de competencia al Juzgado Central de Menores por los delitos de terrorismo, la calle Borroca. Y hubo un caso muy famoso, que se recordará, que es el caso de la Lacrana, en que era un delito cometido fuera de nuestro país, competencia de España por parte de la Audiencia Nacional, y los menores que estaban imputados no podían ser imputados por la Audiencia Nacional. Con lo cual, en el año 2012 sí, se varió la ley y se atribuyó al Juzgado Central de Menores la competencia para conocer de los delitos cometidos fuera de España por menores. Y aún así queda un par de vacíos, curiosamente, que el legislador no ha satisfecho. En primer lugar, el delito cometido por un menor, competencia de la Audiencia Nacional en el territorio español, no es competencia del Juzgado Central de Menores, curiosamente. Es decir, imaginen el delito de narcotráfico cometido en territorio nacional, organización criminal. Y si hay algún menor, resulta que los mayores van a ser competencia de la Audiencia Nacional y los menores van a ser competencia del Juzgado de Menores de la localidad que se han detenido, por ejemplo. Un sinsentido que parece que debería el legislador tomar nota y subsanarlo en cuanto le fuera posible. En segundo lugar, pasó lo mismo que la extradición. Igual que las OED, que las bancas europeas, si es competencia del Juzgado Central, si un menor está reclamado por un país firmante del Tratado de las Órdenes de Detención y Entrega, si es competencia del Juzgado Central. Si es extradición pasiva porque no lo ha firmado o porque no es competente, será el Juzgado Central de Instrucción y no el de menores. Ahora mismo se siguen, para que tengan una idea, todos los expedientes, se llaman expedientes, respecto a los menores en la Audiencia Nacional del Juzgado Central de Menores son por terrorismo yihadista, la minoría
y desgraciadamente la mayoría por los delitos de enaltecimiento de terrorismo y humillación a las víctimas. Esa es la situación actual del Juzgado Central de Menores. Menos por terrorismo y 3 veces más por humillación a las víctimas y enaltecimiento del terrorismo. Y finalmente, en la Audiencia Nacional hay otro órgano judicial unipersonal central, que es el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que se conoce de todos los presos condenados por delitos competencia de la Audiencia Nacional. Tiene un factor importante, que al ser un solo juez, en este caso está reforzado por no crear un segundo juzgado, hay 2 jueces en un único juzgado, conoce cuál es la problemática de cada delito, de cada delincuente, pero fíjense cuál es el trabajo. A día de hoy, fecha de hoy, día 5, hay 4.185 internos por cualquier tipo de delito, competencia y conocimiento del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Se resuelven al año más de 10.000 expedientes, peticiones de permisos, peticiones de pase de grado, peticiones de libertad condicional, más de 10.000. Y ahora mismo la pendencia, lo que habla bien del trabajo de este juzgado, es simplemente de 800 asuntos que va resolviendo. Resuelve al año, entran al año más de 10.000. Esta es aproximadamente la estructura de la Audiencia Nacional en el aspecto penal, su competencia, la competencia en el aspecto contencioso administrativo, ya se lo ha adelantado, en principio las resoluciones de los ministros y de los secretarios de Estado y de los organismos reguladores que tengan competencia y en todo el territorio nacional. Y en materia social, todo lo que tiene que ver con sindicatos a nivel nacional y con conflictos colectivos que tengan a nivel nacional también. Ya se extrae de cuando la resolución va a afectar a trabajadores de varias comunidades autónomas o un sindicato que tiene representación en una comunidad autónoma, evidentemente parece que lo sensato es que sea un órgano territorialmente competente en todo el territorio nacional. Y ahora, para acabar, una vez visto cuál puede ser el futuro de la Audiencia Nacional en este tipo, pues manteniendo evidentemente las competencias en el ámbito social y contencioso, incluso el contencioso se podría ampliar por la vía de conocer de todo lo que tiene que ver no solo con ministros y secretarios de Estado, sino con todo lo que sea Administración General del Estado, que los tribunales superiores de justicia conocieran de los actos dentro de los órganos y de los órganos políticos institucionales de las comunidades autónomas o de los municipios de cada comunidad autónoma. La Administración General de la Audiencia Nacional no habría ningún inconveniente para eso. La competencia de la jurisdicción social, tal como está, parece que es sensata. Y en cuanto a la penal, pues yo creo que cabría desarrollarla en 3 puntos de vista. En primer lugar, en la territorialidad, cuando el delito sea primero los delitos graves que hemos visto, especialmente significativos. Determinados delitos de competencia nacional, con toda la corona, con las instituciones del Estado, etc. Otros delitos que tengan multiplicidad y afecten a todo el territorio nacional, bien por las personas o porque afecten a la economía nacional. Y naturalmente todo lo que se ha cometido en el extranjero, que sea competencia de nuestro tribunal. Y los delitos que se podían incorporar fácilmente, y ustedes lo han entendido, y curiosamente son competencias cuando están cometidos fuera de España y no cuando están cometidos en nuestro país, son los delitos, por ejemplo, de trata de personas, de blanqueo de dinero cuando afecta a varias comunidades autónomas, el delito de prostitución de menores, una serie de delitos que por su propia especialidad, por ejemplo, le voy a contar que la mayoría de la actividad instructora que se realiza en la Audiencia Nacional es el volcado de equipos informáticos que se intervienen en entradas y registros en empresas o en domicilios particulares. Los cuales son órganos, tanto la policía y Cuerpo de Seguridad del Estado como los jueces, perfectamente especializados para conocer ese tipo de delitos. Yo creo que esa especialización y eficacia había que aprovechar. Y en el marco jurisdiccional general, pues la Audiencia Nacional podría hacerse eco de las modificaciones que yo creo que la mayoría de los juristas están reclamando en el sistema. Antes se hablaba de la necesidad de una ley procesal nueva. Y la ley procesal, obviamente, la ley de procedimiento criminal en materia de estos tipos de órganos es la misma en la que aplica la Audiencia Nacional que el juzgado de instrucción de Carballino o de Monforte, no hay ninguna diferencia, evidentemente. Pero sí está necesitada de muchas y múltiples modificaciones. Esta ley es del año 1882. Ha sufrido más de 70 modificaciones. Imagínense una ley de más de que tiene su desarrollo en 3 siglos diferentes, 19, 20 y 21, con modificaciones permanentes, con una estructura del siglo XIX con parches del 20 y del 21. Yo creo que cualquier persona que no sea jurista y que sea técnico verá que es un edificio difícilmente construible. Y ahora mismo hay muchos juristas que no sabemos qué parte está en vigor y no está en vigor, que son muchas veces contradictorias entre sí.
Por lo tanto, hace falta una nueva ley de enjuiciamiento criminal, una ley de enjuiciamiento criminal que tome una decisión definitiva sobre las cuestiones que serán siempre en debate en nuestros profesionales del derecho, que es quién debe asumir la competencia para instruir los procedimientos penales. En la mayoría de nuestros países, de nuestro entorno, quien instruye es el Ministerio Fiscal. Yo me atrevería a decir, aunque no es que sea mejor o peor, es que yo creo que es una exigencia constitucional. El artículo 117 de la Constitución dice que los jueces juzgan y hacen ejecutar los juzgados. Instruir no es ni juzgar ni hacer ejecutar los juzgados. Y cualquier otra función que defensa los derechos fundamentales determine la ley. Pues bien, yo creo que en esa facultad de defender los derechos fundamentales, la situación del juez es más de juez de garantía que de juez de instrucción. Ahora mismo los jueces de instrucción, y por la experiencia que yo tengo en esta materia, nos encontramos en una situación muy complicada. Y es que en un mismo procedimiento estamos realizando dos funciones, yo creo que contradictorias, que es investigar a un señor, intentar acopiar pruebas en contra de él y además, a la vez, defender sus derechos constitucionales. Yo creo que eso no es bueno ni para el juez, que está predeterminando seguramente una forma de instrucción determinada, ni siquiera para el propio inculpado. Es que el que me está investigando es el que tiene que defender mis derechos. Parece que no es sensato. Parece que el sistema que está en otros países de nuestro entorno, de un juez instructor con un juez de garantías, que ahí sí defiende los derechos fundamentales de la persona, que es el que tiene que decidir si se declara o no secreto unas actuaciones, si se interviene o no un teléfono, si se da una entrada de registro o no en una vivienda particular. Eso es una decisión jurisdiccional en protección de los derechos fundamentales que tiene que realizar un juez a petición del instructor, que debe ser un fiscal. Esto como norma general, yo creo que con las matizaciones que quieran, con las matizaciones de decir, bueno, qué es instruir y qué es investigar. Ahí podemos estar hablando para llegar a un punto de encuentro. Y luego el gran óbice y problema que se le pone. Mire, es que el fiscal es jerárquicamente dependiente del gobierno, no debe ser un instructor, una persona que depende. Pues mire, cambiamos el estatuto del Ministerio Fiscal y no pasa nada. Le dotamos de absoluta imparcialidad, inamovibilidad, independencia y le protegemos para que no tenga ninguna posibilidad de que se inmiscuya el poder político y con esas condiciones que incluye el Ministerio Fiscal y el juez se dedique a juzgar, a hacer ejecutar y defender los derechos fundamentales. Y con esto hay un par de cosas más. La Audiencia Nacional no es competente, tiene un problema siempre de conflicto con los aforados. Es decir, no hay aforados a la Audiencia Nacional. Hay aforados al Tribunal Supremo y hay aforados a los Tribunales Superiores de Justicia. ¿Qué ocurre? Que una causa de competencia de la Audiencia Nacional, cuando hay un aforado, o se desgaja o se lo lleva el Tribunal Superior de Justicia correspondiente. Cosa que no digo que esté mal, lo que sí digo que seguramente lo que hay que hacer es disminuir, no digo drásticamente, pero significativamente, el número de aforados de nuestro país. Se ha discutido, y le voy a decir una cosa que creo que le va a sorprender, en los países de nuestro entorno hay, en algunos países ningún aforado, en algunos hay uno, el jefe del Estado, en otros hay 12. En España hay más de 100.000 aforados. No solo están aforados el presidente del gobierno, todo el gobierno central, los diputados y senadores, parlamentos autonómicos, gobiernos autonómicos, es que están aforados también, que como su explicación en su día, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Que la ley de la competencia de la audiencia provincial y no los juzgados penales se le correspondiera. Eso yo creo que parece que necesitaría una situación de mayor moderación. En segundo lugar, el aforamiento produce unos problemas que también creo que tiene que enfrentar el legislador. Por ejemplo, no parece sensato que si hay una causa de aforamiento sea diferente el tribunal dependiendo de qué comunidad autónoma. Y me explico. Si el presidente de la Xunta del INCE es competencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y si el presidente o la presidenta del Gobierno de Madrid del INCE es el Tribunal Supremo. Eso no tiene ningún sentido. Si hay una causa de aforamiento, tiene que haber una consecuencia igual para todos los que estén en la misma situación. Parece que es un principio. Por eso ocurre así, con el Estatuto de Autonomía lo han puesto cada uno como ha entendido y ha sido aprobado por los Congresos de Diputados y del Senado. Y otro fenómeno del aforamiento que yo creo que hay que acabar es el auténtico peregrinaje de autos que se produce en esta materia. Es decir, hay casos muy grandes en que una persona que tiene un aforamiento al Tribunal Superior de Justicia de cualquier comunidad autónoma, por deseo o por lo que sea, pasa a ser diputado o senador nacional, a Cortes Generales ese procedimiento pasa al Tribunal Supremo, él dimite porque no le gusta el Tribunal Supremo y pasa a ser a la Audiencia Provincial
del lugar donde fue cometido el delito y ha conocido para la instrucción 3 tribunales o 3 juzgados diferentes, con lo que conlleva la absurdez de que se dilata en años la instrucción de ese procedimiento. Si hay que mantener el aforamiento, desde luego más reducido, se consolida en un determinado momento, si ya se ha conocido el Tribunal Supremo, pues que conozca para siempre, o si es el Tribunal Superior de Justicia, que conozca para siempre. Pero que no se puede utilizar también la dejación del cargo que conlleva el aforamiento para cambiar el juez que puede gustarle o no gustarle. Bien, con esto y con algunas, si quieren entramos luego en el debate, las preguntas que ustedes deseen hacerme en esta materia. Bien, con algunas reformas como es la ley del jurado, no hay jurado en la Audiencia Nacional por la propia especialidad. El jurado ahora mismo está en debate, habrá que modificarlo, seguramente adaptarlo a las circunstancias actuales que lleva ya varios lustros en aplicación. Y con la modificación que les he apuntado, incluso hay una tendencia a crear una sala de lo civil en la Audiencia Nacional para conocer de los temas que hacen referencia a cuestiones de consumidores o las grandes crisis empresariales. Alguien está pensando, por ejemplo, si pasó mañana entra el concurso Inditex, a lo mejor no es exacto que lo lleve el jugador mercantil de aquí, que lo colapsamos el resto de su vida y no levante cabeza lo del prestige, que sea alguien, por ejemplo, más especializado en el. Pues con esto le agradezco muy sinceramente su atención y me sujeto a cualquier pregunta o cuestión que quieran hacerme sobre esta materia o cualquier otra. Muchísimas gracias por su atención.